ver, la única forma en que se glorifica al Padre es dando mucho fruto. Así que lo que le pasó a usted, usted tiene que pasar a todos. Porque yo no tengo manera de glorificar a otra persona que no sea dando fruto. ¿Y cómo voy a dar fruto? Estando enganchado en la vida, hermano. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero era porque me quedó acá. Digo, claro, ¿cómo voy a dar fruto? Haciéndome llanero solitario no voy a dar fruto. Fruto no voy a dar si estoy enganchado en él. Porque separado de mí, la única fórmula es estar enganchado. ¿Amén? Amén. Y ahora nos metemos en el tema. A ver, ¿qué hablamos la última vez que yo vine? ¿De quién hablamos? A mi manera. A la muchacha le quedó la música, el tema. El tema de Frank Sinatra, el My Way, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de ese tema? El tema de Frank Sinatra. Era el capítulo 17 de Jueces y no se nos podía quedar atrás este hombre. Este hombre vivió a su manera también. Porque hay un elemento, y yo pregunto, la historia se repite, hay un elemento que es un síndrome en nosotros, que es la terquedad, la obstinación y el desenfreno. La hermana pensaba que hablamos de carnaval, no, hermano. Eso es una cosita que se disfruta en febrero, hermano. No. La historia es, y nos va a acompañar este hombre que ustedes conocen, el nombre. ¿Cómo se llama este hombre? Más conocido como Sansón. La historia de Sansón no es que vamos a hablar de Dalila y toda su historia, es que nos va a acompañar en ver cómo es el perfil de un hombre terco. ¿Y para qué lo voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar el perfil de un hombre terco? Porque a lo mejor me identifico con este hombre yo también. Tengo que saber cómo es esta persona para saber si yo estoy también metido en la misma historia. Y si yo llego a tener lo mismo, hermanos, tengo que encontrar una solución. Porque esto es muy grave. Vamos a ver después las consecuencias de un hombre terco. Entonces, ¿nos animamos a meternos en el tema, sí o no? ¿Quieren saber cuál es el perfil? Ustedes lo quisieron, ¿sí o no? Bueno, ya va, vamos a ver el perfil de un hombre terco, hermano. Entonces, lo vamos a estudiar. Esto se me ha quedado acá, pero no me va a... Muy bien. El perfil de un hombre terco tiene varias características, pero yo sé que hay 8 acá. Este tiene una cara de loco que, bueno, este trabajó en una película de Batman, hacía de Guasón, en fin. Pero, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los elementos que son los más delicados? En general son varias cosas, son 8 puntos que vamos a repasar. Pero, ¿cómo caracterizo yo a una persona terca? Empezamos diciendo que es una persona que toma malas decisiones. Usted va a ver que una persona terca, seguro que la decisión que va a tomar no es la correcta. Fíjense qué interesante y que tiene que ver Sansón en toda esta historia. Las 2 veces que Sansón tiene que tomar decisiones importantes, en Jueces capítulo 14.1 y 16.1, ¿a dónde se va? Sansón se dirige a Timnat. ¿Quién era Timnat? Yo le meto un mapita chiquitito acá para que no se mareen. No lo van a ver tampoco, pero al menos para que sepan que existe esto. Él era de Sora, él había nacido en Sora, y ¿se acuerdan la característica principal de Sansón? Sansón tenía el voto nazareo. El voto nazareo era que no se podía cortar el pelo, no se podía dar algo, ni podía tocar a ningún muerto. O sea, estas 3 cosas él no las podía hacer, ¿verdad? Este hombre, no solamente que pasa a saber de este voto que él sabía que tenía, sino que lo primero que hace es tomar una decisión muy equivocada. Se va a Timnat. Timnat era territorio enemigo, 70 kilómetros al sur. ¿Qué hace Sansón en Timnat? No solamente esto, sino que más adelante, en el capítulo 16, empieza diciendo, Sansón se va a otra ciudad, que la conocen muy bien, se llama Gaza. ¿Se acuerdan de Gaza, no? Es una ciudad costera marítima. Otra ciudad a 400 kilómetros más de distancia. En la primera era 70, esta a 400. ¿Qué hace? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué hace? ¿Por qué toma esta decisión equivocada? ¿Por qué? Esta es la primera característica. Elegimos territorios que no son los nuestros. Y yo me ponía a pensar, hermanos, cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿me presento y le consulto al Señor o sigo haciendo en la misma manera? ¿Se acuerdan que esto sería un poco la segunda parte?
¿Cuál es la dirección? Este hombre se metió en un territorio equivocado. No sé por qué razón se fue para allá, pero seguramente porque él quería hacer de la suya. ¿La razón cuál era? Y era una persona caprichosa. La segunda característica. El terco es una persona que quiere hacer siempre lo que se le da la gana. Es una persona caprichosa. Fíjense, aquí he dibujado un crío que está a los gritos y el padre preguntándose, ¿y este qué le pasa ahora? ¿No vio estos chicos tan a los revinches, esta cosa rara? El terco es una persona caprichosa. ¿Y por qué decimos que era caprichoso? Porque cuando se va a Timnat, el versículo 2, dice, he visto una filistea, pídanla para que sea mi esposa. Chato, ¿pero qué te pasa? ¿No te das cuenta que es una filistea esta? ¿Qué estás diciendo? Me gusta esa mujer. Se acabó. No se puso a pensar en las consecuencias. Che, no tenemos que juntarnos con nuestra propia tribu. ¿Cuál es el otro paso? No escuchan. La otra característica de la persona terca es que no quieren saber nada. No escuchan lo que le estamos diciendo. ¿Se va identificando usted con esta persona, hermano? Todavía falta, espérese, no se apresure. Dice el versículo 3, el padre le pregunta, dice, che, Sansón, ¿no hay ninguna persona aceptable entre nuestros parientes? El tipo sigue adelante, el punto número 4, la quiero para mí, quiero que sea mi esposa. Le interesó un bledo la decisión de los padres. Son personas egocéntricas. Primero, toman malas decisiones, son caprichosos, no escuchan, son egocéntricos. ¿Se está empezando a identificar, hermano, usted? ¿Cómo sigue la historia? Y Sansón es una persona que tenía una capacidad especial. Dice que el poder del Señor se le venía a él y era capaz de hacer cualquier cosa. Matar leones, derrotó a 30 filisteos. No voy a entrar en detalles porque es una historia espectacular la de Sansón. Llega un momento, hermanos, que es una persona que, dice la historia, que caza a 300 zorras, las ata con una especie de antorcha detrás y destruye toda una especie de cultivo. En aquel entonces, los cultivos de los filisteos, no había un mercado en aquel entonces. Había que ir y cosechar y cultivar y estropear eso, era estropear el cultivo a lo mejor de 6 meses o de todo un año. Se armó un desbarajuste que lo querían liquidar, se lo querían cargar. Lo buscaban por todos lados, se había escondido. Van a amenazar al pueblo judío, che, queremos a Sansón porque lo vamos a liquidar. Lo entregan y cuando se lo están entregando hay un ejército filisteo y él agarra una quejada de asno, le hago una síntesis, porque si no hay que leer todo el capítulo, y se carga a las 1000 personas que estaban ahí y mata a 1000 filisteos de un saque. O sea, el tipo evidentemente tenía una capacidad sobrenatural. Era iracundo, vengativo y colérico. Y aquí está un poco la figura y de aquí la historia, soy vengativo. Un poco, quizá no escapa un poco lo que queremos llevar, pero este hombre no hay manera de medirlo. Este hombre hacía realmente lo que se le daba la gana. Este era un hombre que estaba perdido en sus pasiones, en su desenfreno, en sus adicciones. Él quería hacer lo que le venía en gana. Y utilizaba esa capacidad que tenía, no justamente para hacer lo que el Señor quería, sino para hacer lo que Él quería. ¿Nos estamos centrando nosotros en esta personalidad? Usted se encuentra por ahí con esa capacidad especial. Señor, quiero tu bendición, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Le suena esto algo contemporáneo, hermano? Este punto es dramático, porque el otro punto, donde vemos la figura acá del padre y el niño que están gritando, era una persona desobediente. ¿Cómo es el perfil de una persona terca? Este número 7 es el más dramático. ¿Y saben, hermanos, cómo se pagaba en aquel entonces la desobediencia cuando había un joven en el pueblo? Se comenta de Deuteronomio 21:18, al hijo rebelde y desobediente se lo llevaban fuera del pueblo y los hombres de la ciudad lo mataban a pedrada, hermano. Dice, che, ¿esto está la palabra? Está la palabra, búsquelo después. ¿Cómo vamos a matar a un joven? ¿Cómo lo vamos a matar? Hermanos, lo que hay que matar acá no es el joven, hay que matar esa parte carnal que hay en nosotros. Se tiene que acabar ese cachondeo, hermanos. No tengo que matar a la persona acá, si no estaremos todos liquidados y estaremos todos presos.
Dice Jeremías 13:10, esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no sirve para nada. Mira que lo compara el Señor a los desobedientes, como un calzoncillo roto, maloliente. ¿Sabe cuando yo me comporto como una persona desobediente? Para el Señor no sirve para nada. Y habíamos dicho recién que yo tengo que ser un elemento que tengo que llevar mucho fruto, porque es la única fórmula de que voy a glorificar al Señor. ¿Y cómo voy a glorificarlo a Él? Siendo un calzoncillo maloliente, dígamelo, hermano. ¿Se da cuenta? La persona terca, la persona que está en esta situación. ¿Cómo puede ser Sansón? ¿Cómo puede ser una persona que había conocido y había sido destinado desde el vientre de su madre, que no sabemos el nombre, y manó a aquel el padre, decir, che, este hombre, esta mujer era estéril, y este dijo, este hombre va a ser y va a recibir el voto nazareno. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cuál era el propósito que hoy queremos descubrir de este Sansón? No vamos a hablar de la fuerza, vamos a hablar de una persona tan especial. El último punto que tocaríamos acá, no sé si hay un tío que está relajadito acá, ¿no? Es que el hombre terco está medio escondido acá, no sé si, ¿qué no se lo subo? ¿Lo ven acá? ¿Ven que acá está medio como tirado el hombre, descansando? Es lo que no debemos hacer el trabajo, ¿ves? Está relajadito. Acá lo estamos viendo. ¿Saben que el hombre terco es un hombre improductivo, hermano? ¿Pero qué me está diciendo ahora? No producen nada. ¿Saben que en los 20 años, dice la palabra, los 20 años que él fue gobernador y dirigió al pueblo de Israel, no hicimos nada? Los filisteos siguieron sometiéndonos a nosotros. ¿De qué me sirvió, hermanos? Estar 20 años, no producía nada. ¿A qué le sirvió matar a 1500 personas? Si seguimos atados a la falta, ¿de qué me sirvió? Señor, ser tu hijo, si estoy enredado con los pecados, es que hay algo que tengo que hacer. Esta improductividad, este sentimiento de ser el héroe, el llanero solitario, no sirve para nada. Hay algo que yo tengo que cambiar. Hay algo que yo tengo que hacer para evitar que esto surja. Este hombre siguió con sus andanzas. Fue para aquí, fue para allá, se enamoró, por eso el 400 en el versículo 16 habla de que se enamoró de una o de otra filistea, ¿se acuerdan? Esto sí que lo conocen. Dalila. Bueno, hay una canción, Sansón y Dalila, hay muchas películas, en fin. Víctor Mature, en el año no sé cuánto, filmó una película, hasta ya era niño, donde hacía papel de Sansón, ¿no? Y esto es así, este morbo, el tipo enamorado, de la mujer que no corresponde. Pero fíjense cuál sería el grado de terquedad de este hombre. ¿Se acuerdan que en 3 oportunidades Dalila lo traiciona? Sansón, ¿cuál es la razón de tu fuerza? Y el tipo jugaba con fuego, hermanos. El tipo seguía jugando con fuego. Y nosotros hacemos lo mismo, hermano. Cuando yo desobedezco a la palabra, estoy jugando con fuego, hermano. No sé si ustedes conocen el juego GTA o el Fortnite, que hay un modo que los chicos juegan mucho, y en este modo se llama el modo director. El modo director es cuando yo juego y a mí no me pueden matar. Entonces yo mato a todo el mundo, me divierto y a mí nadie me toca. Sansón se había puesto en modo director. El tipo creía que era invencible, tenía licencia para matar, pero a mí no me va a pasar nada. Hermanos, esa equivocación es una mentira del enemigo. Porque todo lo que yo siembro, eso voy a cosechar. ¿Ustedes qué creen que cosecha una persona terca? Si yo cosecho tomates, ¿acaso voy a poder recoger peras? Voy a recoger tomate, hermano, ¿verdad? Si yo cosecho desobediencia, maldad, inmundicia, ¿qué creen que voy a cosechar? Vamos a ver ahora las consecuencias, hermano, de lo que pasó a Sansón. ¿Le interesa saber las consecuencias? Lo veo muy callado y voy a tirar esto por el aire, a ver si lo dejo. A ver, esto es un reloj, no, que no se grave, porque estoy medio Sansón acá. A ver, vamos a ir adelante. Sansón, un hombre muy obstinado. Las consecuencias, vamos a pagar caro por estas cosas.
Y la idea es que nosotros esta mañana llevemos este pasaje a la reflexión. ¿Cómo puedo solucionar esta situación? Vamos a ver qué le pasó a este hombre. Muy bien. Seguimos después, Él estaba automáticamente convencido que estaba en modo director y a mí no me va a pasar nada. Yo sigo haciendo gansadas, sigo haciendo tontería y yo soy acá el number one. Soy un nazareo y que tengo la capacidad de hacer lo que se me viene en gana. Pues, chato, se te acabó el cachondeo. En una de las últimas historias, a sabienda de que declara él la situación, de que si le cortaban el pelo, dice que tenían tanto cabello este hombre, que se tuvo que armar 7 trenzas, y la de ella cuando le confiesa dice, este me está diciendo la verdad ahora, hoy, a este lo voy a sacudir. Le cortaron y le raparon la cabeza. Le raparon la cabeza. ¿Sabe lo que quiere el enemigo, hermano, cuando usted sigue haciendo esta tontería? Quiere cortar la intimidad con el Señor. El enemigo no va a querer cortar, no va a querer que yo tenga intimidad con el Señor. El enemigo va a querer que yo corte la relación. No va a dejar, hermano. No va a dejar que yo levante la cabeza. No va a dejar que me crezca nada. Quiere cortar la relación. La primera falta grave de Sansón es que él se fió. Y nosotros también nos fiamos. Y el enemigo no pierde el tiempo. Él no se toma vacaciones, hermano. Él va a estar esperando que usted se descuide. Porque él está como león rugiente intentando acabar con usted. Raparon la cabeza. Cortó toda clase de relación. Porque si dice el enemigo, si este lo tengo cortito y se siente un indigno y un pecador sucio, este no va a volver más con el Señor. Es lo que hizo. Lo segundo, le quitaron los ojos. Que no vea nada, que no se entere de nada, que esté totalmente perdido, que no perciba nada, que no vea ningún hermano suyo al lado, que se vaya de aquí. Le voy a sacar todo, lo voy a reventar. El enemigo va a querer aplastar. Pero es que además es lógico, hermano. ¿Usted qué cree? Que cuando yo sigo pecando y pecando, tu pecado te alcanzará. Hermano, otra cosa que no lo vamos a poder evitar. ¿Qué vamos a hacer? Le sacaron los ojos. Dice Segunda de Reyes 6:17. Este es un pasaje en donde el famoso profeta Eliseo le intenta explicar a Giesi, Giesi, ¿por qué estás tan asustado? Es que están llenos de ejércitos asirios, acá nos van a reventar. Vamos a orar para que se te abran los ojos. Había una ceguera espiritual muy grande en Giesi. ¿Y saben qué, hermanos? El enemigo quiere generar en vos y en mí una ceguera. Te quiere decir, Daniel, no sigas insistiendo. Si no pasa nada, no te cuenta que no pasa nada. Recién veíamos a la hermana que estaba desesperada porque no había manera de encontrar ningún resultado. Su nieto no se veía nada hasta que vio un video. Hermanos, el enemigo quiere enceguecernos. Quiere sacarnos todo tipo de persuasión. El Señor nos dice, no se fijen por la vista, fíjense por la fe. Amén. Vamos a tener que hacer caminos y territorios tomados de la mano del Señor y no vamos a ver nada, hermanos. Acuérdense de la promesa. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Amén? Amén. Así que, hermano, aunque el tipo le saque los ojos, usted está con el Señor al lado. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Lo llevaron a Gaza. Se lo llevaron bien distante. El enemigo va a intentar arrancarlo de todo, que no vaya a la iglesia, no vaya a ningún culto domingo, que no vaya ni para aquí, no escuche nada, que no vea nada, que esté apartado. Lo va a hacer, lo va a intentar llevarlo a 700 kilómetros de distancia. A este tipo tiene que estar acá, no tiene que hacer nada. Lo llevaron a Gaza. ¿Qué estaba haciendo en Gaza? ¿Para qué se lo van a llevar a Gaza? Si estaba ciego, pelado, fiero, maloliente, por eso ¿qué va a hacer ahí? Lo va a querer cortar toda clase de sentidos. Que yo no perciba nada. Que yo no perciba nada, hermano. Lo sujetaron con cadenas. No va a ser suficiente que me corten el pelo. Va a querer atarte con faltas. Va a querer atarte con adicciones. Va a querer atarte con situaciones. Va a querer atarte con disgusto. Te va a atar y te va a reventar. De manera que vos no te podás desprender de ese sitio. Lo ataron con cadenas. Yo me preguntaba esta mañana,
¿Con qué me querrá atar el enemigo? Usted piense ahora, ¿con qué me estará atando el enemigo a mí? ¿Me estará atando con una situación financiera? ¿Me estará atando con un problema interpersonal con mi señora? ¿Me estará atando con un drama con mi hijo que no lo veo hace rato? ¿Cuál será la atadura? ¿Me explico? Lo sujetaron con cadenas. Encima le dieron un trabajo duro. En medio de la cárcel, ahí moliendo. El enemigo te va a generar un trabajo que no te va a producir ninguna satisfacción. Vas a estar moliendo, vas a estar reventado, vas a hacer un trabajo improductivo. Te vas a dar cuenta que no es para lo que naciste. ¿Qué estoy haciendo acá? Moliendo trigo, no sé lo que estaba moliendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Va a traer sinsabores a tu vida. Lo usaban como un bufón para la fiesta. Qué triste la final, ¿no? El hombre que había sido elegido del vientre de su madre termina en toda esta historia. ¿Se encontró una vez usted en esta situación? Donde sigue siendo el bufón de todos. Donde todos se están riendo. Mirá, ahí va el pirado, che. ¡Ja, ja, ja! Y usted se da cuenta y dice, ¿qué se está riendo de mí? Y dice, sos pirado, ¿qué querés que te diga? ¿No se sintió así, hermano, alguna vez? Que usted se daba cuenta que no era el sitio que tenía que estar. ¿Qué estoy haciendo en España? ¿Qué estoy haciendo en San Pedro y San Pablo? Que la gente me ve y dice, ¿qué le pasa? Y era un pobre tipo. Hermanos, toda su influencia, toda la referencia que tenía de ser un nazareo, tirado por el piso. ¿Qué habrá pasado en esos momentos por la vida y la mente de Sansón? ¿Saben a quién se me asemeja esta situación? Piense, ¿no se parece un poquito a lo que pasó con el hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del hijo pródigo que llega un momento que está entre los cerdos, cantado de hambre, y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Hay algo que pasa en su mente y vuelve en sí, dice, Señor, ¿pero qué estoy haciendo entre los cerdos? Si mi padre, que es millonario, podría darme todo. ¿Qué habrá pasado por la mente del hijo pródigo, hermano? Esta situación también pasó por la mente de Sansón. Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Si tú no me diseñaste para esto, ¿cómo hago, Señor, ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Si estoy encadenado, estoy corto, estoy sin mis ojos, no veo nada. ¿Qué hago, Señor, ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Se sintió una vez usted así, hermano? ¿Qué puedo hacer, Señor? Si lo que me está pasando es consecuencia de lo que yo mismo elegí. ¿Cómo hago, Señor? Si lo que me está tocando es lo que me merezco, Señor. ¿Él cree que no se me había dado cuenta? Pero había algo que había pasado en esa cárcel, hermano. Había algo que no se había cortado. Es que le seguía creciendo el cabello a Sansón, hermano. La misericordia del Señor no se había cortado. La misericordia del Señor seguía viva. Y él se daba cuenta que estaba pasando algo raro y había algo en su espíritu. Dijo, Señor, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo lo podemos arreglar? Hermano, aunque usted esté destruido y el enemigo se lo lleve a Palestina, a Israel, donde quiera llevárselo, la misericordia del Señor sobrepasa todo blindaje, hermano. Amén. Todo blindaje. Así que usted, hermano, ahora piense, si usted ha vuelto en sí y hoy se da cuenta, Señor, esta será mi oportunidad. Amén. Amén. Esta es tu oportunidad. ¿Qué habrá pasado con Sansón? ¿Cómo logramos salir de esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer, Señor? Me he dado cuenta de esto. ¿Qué puedo hacer? Y Sansón en ese momento se produce un milagro extraordinario, hermano. Porque Sansón va a realizar una de las oraciones que quizás la deberíamos hacer todos en esta mañana. Una oración extraordinaria donde Sansón se humilla y hay una transformación en su corazón. Qué espectacular esta oración, hermano. Esta grábesela en su mente. Jueces 16, 28, 31. Es una oración en donde él abre su corazón y donde se da cuenta realmente
Es Jueces 16 del 28 al 31. En esta oración, Sansón empieza reconociendo lo más importante. ¡Oh soberano Señor! ¡Oh soberano Señor! Ya no estaba en el paquete del egocentrismo, la vanidad y la tontería. Señor, tú eres mi Señor. Oh soberano Señor, tú eres el que dirige todo. Oh soberano Señor, tú eres el Rey de todo. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan esta frase que la dijo el delincuente de la cruz? Señor, estoy reventado. Acuérdate de mí, Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Es lo mismo que te va a decir el Señor a ti. Gloria a Dios. Hoy estarás conmigo. No le puso el Señor así. A ver, ¿qué hiciste antes de ayer, hermano? Pero si vos estabas viendo todo el día Netflix, chato, ¿qué querés que te haga? No, no te voy a perdonar nada. Nada de eso, hermano. Acuérdese, Señor, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas. ¿Qué es lo primero que necesita Sansón? Fortaleza. Señor, tienes que fortalecerme, Señor. ¿Qué estoy haciendo acá? Te ruego que me fortalezcas, Señor. La misma oración que día a día usted va a tener que hacer. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Porque de esta desgracia, de esta situación que vive mi hijo, mi señora, mis parientes, los tipos que están ahí perdidos, Señor, hay que hacer algo. Hay una frase en donde él dice, solo una vez. Fíjese cómo ha cambiado la mentalidad de este hombre. Yo no quería desperdiciar y matar gente. Le quedaba un solo proyectil, hermano. Ya no estaba en modo director. Él se daba cuenta que no tenía más oportunidades. Él sabía que cada una determinada cantidad de días se reunían todos los tipos, ahí en ese famoso templo, donde estaban los filisteos. Y bueno, había unas 3.000 o 4.000 personas. Él quería vengarse, Señor, mira, una sola cosa te pido, Señor, una sola cosa, una vez más, Señor, fortaléceme. Y hazme ser una persona útil para mi pueblo y para mí, Señor. Una sola vez nada más. Solo una vez, reclamaba este hombre desesperado. Y aquí plantea lo que él necesita. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. ¿Sabe que en este momento es cuando usted se arrodilla? Y hágalo hoy día, hermano, de empezar y de sentimiento. Señor, yo te pido por mi esposa, te pido por mis nietos, te pido por mi trabajo, te pido por esa hipoteca que no la puedo pagar. Señor, te pido por esto, ayúdame. No va a haber nada, hermano, nada que va a impedir de que usted le declare al Señor su necesidad. Amén. Nada. Usted lo puede llevar a gasa, se lo puede llevar ciego, póngale los ojos, usted es corto de vista, pero usted sigue con la misericordia, sigue conectado. El wifi sigue ahí conectado, hermanos. ¿Qué más sigue en la historia? ¿Qué hace este hombre? Este hombre ya no se puede manejar solo, pues no ve. Te recibe la ayuda de un muchachito. Ya no ve, ya sabe que él no puede hacer nada solo. El Señor no se le escapa ningún plan. El Señor no lo deja ahora librado al azar. El Señor lo va a acompañar. Y a través de la figura de este muchachito, él le dice, escúchame, Pedrito, ¿dónde están las columnas? Que lo voy a reventar a todos. ¿Dónde están las columnas? ¿Dónde están las columnas? ¿Dónde están las columnas? Y ¿saben lo que se me ocurría a mí también a pensar? Señor, ¿dónde están las columnas que le tenemos que derribar juntos, Señor? ¿Cuáles son las columnas que te impiden que vos no tengas una vida fructífera, hermano? ¿Cuál es tu columna? ¿Cuáles son esas paredes que tenés que derrumbar? ¿Cuáles son? ¿A dónde están las columnas? Y este muchachito lo acompaña y apoya una mano en un lado, la otra en el otro, y realiza finalmente la oración más espectacular. Señor, déjame morir junto a los filisteos. Era la petición que él tenía. Fue una decisión valiente, hermanos. Una decisión valiente porque él se dio cuenta que en ese momento no le quedaba otra escapatoria. ¿Qué pasó con la columna, hermano? Lo vimos en la fotografía al principio. Reventaron la columna.
se cayó el templo, hermano. Dicen que en ese momento estaban todos los jefes filisteos y había más de 3.000 personas, versículo 28. Hermanos, dice la palabra que él murió con toda esta gente. ¿Qué reflexión sacamos de acá? Él dice que cuando él muere, logró ser realmente allí una persona productiva, porque a través de su muerte pudo hacer una obra mucho más importante que estando en vida. ¿Saben qué te digo, hermano? Que vas a tener que morir a toda la carne, vas a tener que morir toda esa historia, porque mientras vos sigas fuerte, el Señor no se va a manifestar en tu vida. Acuérdense como lo decía Pablo, 2 Corintios 12:10, cuando más débil me siento, más fuerte soy con el Señor. Él tuvo que matar todo. Él estuvo allí, reventado seguramente, muerto. Pero dice la palabra que producto de esta oración, producto de esta fuerza, él está ahora considerado en Hebreos 11:32 como uno de los héroes de la fe. Uno de los héroes de la fe. Ustedes dicen, che, yo veo a Sansón y ¿qué quiere que te diga? Sansón es un desastre, hermano. Sansón es un héroe de la fe. Amén. ¿Le guste a usted o no? ¿Por qué? Porque el Señor hizo en él una obra espectacular. Se manifestó el Señor a través de él y el Señor le dijo a Sansón, vas a cumplir el propósito, lo vamos a hacer juntos. Vas a tener que morir, Sansón, pero va a haber una obra espectacular. Te van a reconocer de por vida como un héroe de la fe. Hermanos, ahora en vez de Sansón ponga su nombre, Daniel, vas a tener que morir. No se mata que en la esquina, hermano, no. Lo que tiene que hacer es renunciar a su carne y decirle, Señor, que no voy a hacer más nada. ¿Qué querés que yo haga? Se va a tener que rendir, hermano. Me voy a tener que rendir. Ya no quiero hacer más nada. No quiero elegir más nada. No quiero tomar ninguna decisión. Yo dependo del Señor. Dependo de ti, Señor. Ya no voy a hacer más nada. Es inútil que siga buscando. Voy para aquí, voy para allá. Se acabó el cachondeo, hermano. Es la hora de tomar esta decisión. ¿Usted quiere tomar esta decisión, hermano? Amén. Vamos a elegir al Señor en este momento. La palabra dice, hermanos, hay un pasaje precioso que lo dice Juan 15:6, el que no permanece en mí es desechado. Yo no quiero ser desechado. Yo quiero permanecer en la presencia del Señor. Y quiero que el Señor se manifieste a través mío. Quiero ser un vínculo y un elemento de bendición. ¿Amén? Amén. La invitación en esta mañana, hermanos, y con esto terminamos, es, quiero, Señor, ser un héroe de la fe. ¿Dónde lo voy a hacer? A donde tú estás. En mi trabajo, en tu trabajo. En tu vecindario, en tu vecindario. Con el vecino del cuarto, ahí. Con el que se encontró, ahí. Donde yo estoy. Voy a ser un elemento de bendición. ¿Amén? Amén. Hermanos, la idea entonces y la palabra de esta mañana es que ese sentir que teníamos al principio, que veíamos, de ese espíritu de obstinación, ese espíritu de terquedad, yo lo voy a romper. Yo le voy a decir, Señor, no voy a hacer más nada. Voy a dejar que tú, a partir de ahora, dirijas mi vida. Voy a dejar que todo se rompa y voy a tomar esta decisión. ¿Cuántas veces? Todos los días. Porque tenemos una enfermedad dentro nuestro que se llama pecado. Entonces, todos los días voy a decir, Señor, hoy la voy a crucificar también, ¿eh? La carne la tengo que dejar colgadita ahí. Voy a decir, Señor, dependo de ti. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos practicar esta situación y decir, Señor, gracias por tu misericordia, tu amor y todo lo que tú me das día tras día. ¿Amén? Amén. ¿Con qué me querrá atar el enemigo? Usted piense ahora, ¿con qué me estará atando el enemigo a mí? ¿Me estará atando con una situación financiera? ¿Me estará atando con un problema interpersonal con mi señora? ¿Me estará atando con un drama con mi hijo que no lo veo hace rato? ¿Cuál será la atadura? ¿Me explico? Lo sujetaron con cadenas. Encima de ir a un trabajo duro. En medio de la cárcel, ahí moliendo. El enemigo te va a generar un trabajo que no te va a producir ninguna satisfacción.
vas a estar moliendo, vas a estar reventado, vas a hacer un trabajo improductivo, te vas a dar cuenta que no es para lo que naciste. ¿Qué estoy haciendo acá moliendo trigo? No sé lo que estaba moliendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Va a traer sinsabores a tu vida. Lo usaban como un bufón para la fiesta. Qué triste la final, ¿no? El hombre que había sido elegido del vientre de su madre termina en toda esta historia. ¿Se encontró una vez usted en esta situación? Donde sigue siendo el bufón de todos. Donde todos se están riendo. Mirá, ahí va el pirado, che. ¡Ja, ja, ja! Y usted se da cuenta y dice, ¿qué se está riendo de mí? Y dice, sos pirado, ¿qué querés que te diga? ¿No se sintió así, hermano, una vez? Que usted se daba cuenta que no era el sitio que tenía que estar. ¿Qué estoy haciendo en España? ¿Qué estoy haciendo en San Pedro y San Pablo? Que la gente me ve y dice, ¿qué le pasa? Y un pobre tipo. Hermanos, toda su influencia, toda la referencia que tenía de ser un nazareo, tirado por el piso. ¿Qué habrá pasado en esos momentos por la vida y la mente de Sansón? ¿Saben a quién se me asemeja esta situación? Piense, ¿no se parece un poquitito a lo que pasó con el hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del hijo pródigo que llega un momento que está entre los cerdos, cantado de hambre, y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Hay algo que pasa en su mente y vuelve en sí, dice, Señor, pero ¿qué estoy haciendo entre los cerdos? Si mi padre, que es millonario, podría darme todo. ¿Qué habrá pasado por la mente del hijo pródigo, hermano? Esta situación también pasó por la mente de Sansón. Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Si tú no me diseñaste para esto, ¿cómo hago, Señor, ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Si estoy encadenado, estoy corto, estoy sin mis ojos, no veo nada. ¿Qué hago, Señor, ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Se sintió una vez usted así, hermano? ¿Qué puedo hacer, Señor? Si lo que me está pasando es consecuencia de lo que yo mismo elegí. ¿Cómo hago, Señor? Si lo que me está tocando es lo que me merezco, Señor. ¿Él cree que no se me había dado cuenta? Pero había algo que había pasado en esa cárcel, hermano. Había algo que no se había cortado. Es que le seguía creciendo el cabello a Sansón, hermano. La misericordia del Señor no se había cortado. La misericordia del Señor seguía viva. Y él se daba cuenta que estaba pasando algo raro y había algo en su espíritu. Dijo, Señor, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo lo podemos arreglar? Hermano, aunque usted esté destruido y el enemigo se lo lleve a Palestina, a Israel, donde quiera llevárselo, la misericordia del Señor sobrepasa todo blindaje, hermano. Todo blindaje. Así que usted, hermano, ahora piense, si usted ha vuelto en sí y hoy se da cuenta, Señor, esta será mi oportunidad. ¡Amén! Esta es tu oportunidad. ¿Qué habrá pasado con Sansón? ¿Cómo logramos salir de esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer, Señor? Me he dado cuenta de esto. ¿Qué puedo hacer? Y Sansón en ese momento se produce un milagro extraordinario, hermano. Porque Sansón va a realizar una de las oraciones que quizás la deberíamos hacer todos en esta mañana. Una oración extraordinaria donde Sansón se humilla y hay una transformación en su corazón. Qué espectacular esta oración, hermano. Esta grábesela en su mente. Jueces 16, 28, 31. Es una oración en donde él abre su corazón y donde se da cuenta realmente es Jueces 16 del 28 al 31. En esta oración, Sansón empieza reconociendo lo más importante. ¡Oh soberano Señor! ¡Oh soberano Señor! Ya no estaba en el paquete del egocentrismo, la vanidad y la tontería. Señor, tú eres mi Señor. ¡Oh soberano Señor! Tú eres el que dirige todo. ¡Oh soberano Señor! Tú eres el Rey de todo. Señor, tú eres el Señor de mi vida.
Acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan esta frase que la dijo el delincuente de la cruz? Señor, estoy reventado. Acuérdate de mí, Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Es lo mismo que te va a decir el Señor a ti. Gloria a Dios. Hoy estarás conmigo. No le puso al Señor así. A ver, ¿qué hiciste antes de ayer, hermano? Pero si vos estabas viendo todo el día Netflix, chato, ¿qué querés que te haga? No, no te voy a perdonar nada. Nada de eso, hermano. Acuérdese, Señor, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas. ¿Qué es lo primero que necesita Sansón? Fortaleza. Señor, tienes que fortalecerme, Señor. ¿Qué estoy haciendo acá? Te ruego que me fortalezcas, Señor. La misma oración que día a día usted va a tener que hacer. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Porque de esta desgracia, de esta situación que vive mi hijo, mi señora, mis parientes, los tipos que están ahí perdidos, Señor, hay que hacer algo. Hay una frase en donde él dice, solo una vez. Fíjese cómo ha cambiado la mentalidad de este hombre. Yo no quería desperdiciar y matar gente. Le quedaba un solo proyectil, hermano. Ya no estaba en modo director. Él se daba cuenta que no tenía más oportunidades. Él sabía que cada una determinada cantidad de días se reunían todos los tipos, ahí en ese famoso templo, donde estaban los filisteos. Y bueno, había unas 3.000 o 4.000 personas. Él quería vengar. Sí, Señor, mira, una sola cosa te pido. Señor, una sola cosa. Una vez más, Señor, fortaléceme. Y hazme ser una persona útil para mi pueblo y para mí, Señor. Una sola vez nada más. Solo una vez, reclamaba este hombre desesperado. Y aquí plantea lo que necesita. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. ¿Sabe que en este momento es cuando usted se arrodilla? Y hágalo hoy día, hermano, si usted siente de pesar y de sentimiento. Señor, yo te pido por mi esposa, te pido por mis nietos, te pido por mi trabajo, te pido por esa hipoteca que no la puedo pagar. Señor, te pido por esto, ayúdame. No va a haber nada, hermano, nada que va a impedir de que usted le declare al Señor su necesidad. Amén. Nada. Usted lo puede llevar a gasa, se lo puede llevar ciego, póngale los ojos, usted es corto de vista, pero usted sigue con la misericordia, sigue conectado. El wifi sigue ahí conectado, hermanos. ¿Qué más sigue en la historia? ¿Qué hace este hombre? Este hombre ya no se puede manejar solo, pues no ve. Recibe la ayuda de un muchachito. Ya no ve, ya sabe que él no puede hacer nada solo. El Señor no se le escapa ningún plan. El Señor no lo deja ahora librado al azar. El Señor lo va a acompañar. Y a través de la figura de este muchachito, él le dice, escúchame, Pedrito, ¿dónde están las columnas? Que lo voy a reventar a todos. ¿Dónde están las columnas? ¿Dónde están las columnas? ¿Dónde están las columnas? Y ¿sabe lo que se me ocurría a mí también a pensar? Señor, ¿dónde están las columnas que le tenemos que derribar juntos, Señor? ¿Cuáles son las columnas que te impiden que vos no tengas una vida fructífera, hermano? ¿Cuál es tu columna? ¿Cuáles son esas paredes que tenés que derrumbar? ¿Cuáles son? ¿A dónde están las columnas? Y este muchachito lo acompaña y apoya una mano en un lado, la otra en el otro, y realiza finalmente la oración más espectacular. Señor, déjame morir junto a los filisteos. Era la petición que tenía. Fue una decisión valiente, hermanos. Una decisión valiente porque él se dio cuenta que en ese momento no le quedaba otra escapatoria. ¿Qué pasó con la columna, hermano? Lo vimos en la fotografía al principio. Reventaron la columna, se cayó el templo, hermano. Dicen que en ese momento estaban todos los jefes filisteos y había más de 3.000 personas, versículo 28. Hermanos, dice la palabra que él murió con toda esta gente. ¿Qué reflexión sacamos de acá? Él dice que cuando él muere, logró ser realmente allí una persona productiva, porque a través de su muerte pudo hacer una obra mucho más importante que estando en vida. ¿Saben qué te digo, hermano?
que vas a tener que morir a toda la carne. Vas a tener que morir toda esa historia. Porque mientras vos sigas fuerte, el Señor no se va a manifestar en tu vida. Acuérdense como lo decía Pablo, 2 Corintios 12:10. Cuando más débil me siento, más fuerte soy con el Señor. Él tuvo que matar todo. Él estuvo allí, reventado seguramente, muerto. Pero dice la palabra que producto de esta oración, producto de esta fuerza, Él está ahora considerado en Hebreos 11:32 como uno de los héroes de la fe. Uno de los héroes de la fe. Ustedes dicen, che, yo veo a Sansón y ¿qué quiere que te diga? Sansón es un desastre, hermano. Sansón es un héroe de la fe. Amén. Le guste a usted o no. ¿Por qué? Porque el Señor hizo en él una obra espectacular. Se manifestó el Señor a través de él y el Señor le dijo a Sansón, vas a cumplir el propósito, lo vamos a hacer juntos. Vas a tener que morir, Sansón, pero va a haber una obra espectacular. Te van a reconocer de por vida como un héroe de la fe. Hermanos, ahora en vez de Sansón ponga su nombre, Daniel, vas a tener que morir. No se mata que en la esquina del mar, no. Lo que tiene que hacer es renunciar a su carne y decirle, Señor, que no voy a hacer más nada. ¿Qué querés que yo haga? Se va a tener que rendir, hermano. Me voy a tener que rendir. Ya no quiero hacer más nada. No quiero elegir más nada. No quiero tomar ninguna decisión. Yo dependo del Señor. Dependo de ti, Señor. Ya no voy a hacer más nada. Es inútil que siga buscando. Voy para aquí, voy para allá. Se acabó el cachondeo, hermano. Es la hora de tomar esta decisión. ¿Usted quiere tomar esta decisión, hermano? Amén. Vamos a elegir al Señor en este momento. La palabra dice, hermanos, hay un pasaje precioso que lo dice Juan. Juan 15:6, el que no permanece en mí es desechado. Yo no quiero ser desechado. Yo quiero permanecer en la presencia del Señor. Y quiero que el Señor se manifieste a través mío. Quiero ser un vínculo y un elemento de bendición. Amén. Amén. La invitación en esta mañana, hermanos, y con esto terminamos, es, quiero, Señor, ser un héroe de la fe. ¿Dónde lo voy a hacer? A donde tú estás. ¿En mi trabajo? En tu trabajo. ¿En tu vecindario? En tu vecindario. ¿Con el vecino del cuarto? Ahí. ¿Con el que se encontró? Ahí. Donde yo estoy. Voy a ser un elemento de bendición. ¿Amén? Amén. Hermanos, la idea entonces y la palabra de esta mañana es que ese sentir que tenemos al principio que veíamos, de ese espíritu de obstinación, ese espíritu de terquedad, yo lo voy a romper. Yo le voy a decir, Señor, no voy a hacer más nada. Voy a dejar que tú, a partir de ahora, dirijas mi vida. Voy a dejar que todo se rompa y voy a tomar esta decisión. ¿Cuántas veces? Todos los días. Porque tenemos una enfermedad dentro nuestro que se llama pecado. Entonces, todos los días voy a decir, Señor, hoy la voy a crucificar también, ¿eh? La carne la tengo que dejar colgadita ahí. Voy a decir, Señor, dependo de ti. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos practicar esta situación y decir, Señor, gracias por tu misericordia, tu amor y todo lo que tú me das día tras día. Amén. Amén. Nuestro mayor enemigo no es el mundo que vemos, es el mundo que no podemos ver. Fíjate por dónde. Nuestro mayor enemigo no es el mundo que vemos, es el mundo que no podemos ver. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando, al escribir a los creyentes efesios, les comenta, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y de ello deducimos, de ello concluimos, que nuestros verdaderos enemigos no son los seres humanos, la sangre y la carne, sino los espíritus malos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales que operan sobre las personas y los sistemas políticos para atacar a los cristianos. Como dijo el apóstol Juan en su primera epístola, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
tenemos que entender que estamos enfrentados en una lucha espiritual contra este mundo invisible. Y debemos estar preparados si queremos resistir y vencer. En Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 20, se nos aclaran varios conceptos importantes en cuanto a esta lucha espiritual. En Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 20, el apóstol Pablo nos aclara varios conceptos importantes en cuanto a esta lucha espiritual. El primer concepto: nosotros disponemos de mejores armas. ¿Me escucháis? El primer concepto que el apóstol Pablo nos muestra de esta lucha espiritual, el primer concepto, es que nosotros los cristianos tenemos mejores armas que nuestros enemigos. Pero es que el segundo concepto es que, pero de nosotros depende el saber usarlas. Aquí el apóstol Pablo también nos dice, ahora lo leeremos, que sí que tenemos las mejores armas, pero si no las sabemos usar, de nosotros depende el saber usarlas. Y el tercer concepto que nos muestra Pablo es que la mejor defensa es un buen ataque. El que pega primero, pega dos veces, ¿vale? Por eso vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos muestra tres conceptos importantes en cuanto a la lucha espiritual. El primero: nosotros disponemos de mejores armas. El segundo: pero de nosotros depende el saber usarlas. Y el tercero: la mejor defensa es un buen ataque. Estudiemos estos tres conceptos en cuanto a la lucha espiritual que nos muestra Pablo en Efesios 6, de los versículos 10 al 20, para saber cómo enfrentarnos a nuestro enemigo, ese mundo que no podemos ver. El primer concepto: en esta lucha espiritual nosotros disponemos de mejores armas. Fijaos en los versículos 10 al 13, capítulo 6, de los versículos 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Aunque nuestro enemigo sea poderoso y esté bien organizado, Dios nos provee de dos extraordinarias armas: su poder y su maravillosa armadura. Satanás es espantoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Aunque Satanás esté bien organizado, nosotros estamos extraordinariamente equipados. Ante las asechanzas del diablo, podemos echar mano del poder de Dios y de su extraordinaria armadura. Pablo dice que hay que resistir en el día malo, dice. Este es el día del ataque más feroz, el día de la prueba, del accidente, de la enfermedad, de la desgracia, el día en que parece que el infierno entero se levante contra ti. Pablo ha descrito la salvación, por un lado, como el resultado de la gracia soberana de Dios, aquí en Efesios, y por el otro, la recompensa prometida al esfuerzo humano. Estos dos elementos, la gracia divina y la responsabilidad humana, se han combinado maravillosamente en esta última sección de Efesios. El creyente debe equiparse a sí mismo con un atuendo de armas completo, es decir, es él quien debe ponérselo. Es también él mismo quien llega a hacer uso de esta armadura, de toda la armadura. No obstante, las armas llevan el nombre de toda la armadura de Dios. Es Dios quien las ha forjado. Él es quien las ha dado. El ser humano no puede utilizarlas si no es por el poder de Dios. Ojo. Pablo sabía que sus lectores necesitaban fortaleza para la lucha en las que estaban envueltos. Vivían en Éfeso, una zona de idolatría y de brujería tremenda. No era una lucha contra sangre y carne, no era contra personas. Esta lucha era contra huestes de maldad poderosas, bien organizadas. Para esta lucha se necesita el poder infinito de Dios. Según el contexto de Efesios, este poder de Dios
fue el que levantó de los muertos a Jesús y lo puso en las alturas espirituales, el que le dio la posición de soberana autoridad. Y también era el poder que actuaba en la redención de los creyentes, el que los había resucitado porque eran muertos espirituales. Ese infinito poder es ahora asequible a nosotros, está a nuestra disposición. Eso es lo que dice Pablo, es tremendo lo que dice Pablo. Nosotros podemos echar mano de ese poder, el poder que resucitó a Cristo y lo exaltó. Está aquí ese poder. Amén. En realidad, la realidad cardinal de Efesios es que nosotros como creyentes estamos en Cristo y somos uno con Él. Amén. Su vida es nuestra vida, su poder nuestro poder, su verdad nuestra verdad, su camino nuestro camino y su fuerza es nuestra fuerza. Amén. Pablo no tenía duda de que este poder es asequible a nosotros, los cristianos. Aunque Cristo ya no está aquí, su poder, el poder que lo resucitó, lo ascendió y lo glorificó, sigue con nosotros. Amén. Ese poder ha demostrado, ese poder de Dios ha manifestado su carácter invencible. Los creyentes necesitaban tener conciencia de ello y confiar que ese poder les era accesible en el Señor, en comunión con Él, en virtud de su relación con el Salvador resucitado y vencedor. La comunión con Cristo es fundamental en la lucha espiritual. En el libro de Hechos se registra un hecho, valga la redundancia, que ocurrió precisamente en la misma ciudad de Éfeso, donde se envió esta carta que estamos tratando. En el capítulo 19 de este libro se narra el intento de unos exorcistas ambulantes judíos que, sin ser cristianos, invocaron el nombre de Jesús para liberar a un endemoniado, pero no tenían la fe en Jesús, pero utilizaron el nombre de Jesús como una fórmula. Lo único que consiguieron fue recibir una tremenda paliza de un poseso, cuyo espíritu maligno sí conocía a Jesús y al apóstol Pablo, pero no a aquellos exorcistas, que no tenían comunión alguna con el Cristo que invocaban. En esta lucha espiritual solo podemos echar mano del poder infinito de Dios si estamos en comunión con Jesús, el Salvador resucitado y vencedor. Amén. Para explicar la forma de obtener estos recursos que Dios pone a nuestra disposición, Pablo utiliza una metáfora militar. El equipo militar del soldado romano de infantería y su armadura. Pero como hebreo que era Pablo, el apóstol Pablo acomoda esta metáfora al sentido que ofrecen pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías 11:5, Isaías 49:2, Isaías 59:17, en el que Dios aparece como un guerrero, el Dios Padre, que viste una armadura para liberar a su pueblo, y que a su vez viste con piezas de su propia armadura al Mesías y a su siervo Israel para que luchen sus batallas. Según el sentido que le da ahora Pablo a esta metáfora, la armadura de Dios debe ponérsela a la Iglesia para pelear las batallas de Dios. Un creyente, para aprovechar el poder infinito de Dios, debe vestirse de toda la armadura de Dios. Pablo vio el peligro que confrontaban los cristianos. Sin embargo, él confiaba que el poder de Dios era superior al de las fuerzas del mal. Hemos visto que en esta lucha espiritual nosotros disponemos de las mejores armas: el poder infinito de Dios y su extraordinaria armadura. Amén. Ahora veamos el segundo concepto en cuanto a esta lucha espiritual, es que de nosotros depende el saber usar estas armas. En los versículos 14 al 17 del capítulo 6, este texto está repleto de verbos en imperativo, son órdenes. Aquí dice: estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura está formada por verdad, justicia, paz, fe, salvación, espíritu. Está claro que ponerse esta armadura no es otra cosa que poner la santidad en acción en nuestra vida cotidiana.
Qué importante es saber manejar con destreza un arma, ¿no? Recuerdo que precisamente con esto de los terroristas, cuando empezó esta guerra en Siria, se ve una escena que 3 retos en cuanto a su uso. La armadura de Dios te plantea 3 retos en cuanto a su uso. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te proteges? ¿Y cómo te defiendes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te proteges? ¿Y cómo te defiendes? ¿Cómo te vistes? Y nos habla de 3 prendas: el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado de la paz. ¿Cómo te proteges? Y describe 2 accesorios: el escudo de la fe y el casco de la salvación. ¿Y cómo te defiendes? Nos plantea cómo esgrimimos esa espada corta. ¿Cómo te vistes? Aquí se nos muestran 3 prendas: un cinto, una coraza y un calzado. El cinto de la verdad, que nos habla de la integridad. La coraza de justicia, que se refiere a la honradez. Y el calzado del Evangelio, que señala hacia la paz interior. ¿Veis cómo se está refiriendo a que sí, la armadura te la da Dios, pero la tienes que emplear tú? En el lenguaje bíblico, una persona puede vestirse de santidad. Qué raro, ¿no? Te puede vestir de santidad. En Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, fíjate qué prendas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La ropa del santo. Y en Efesios 4:24 dice: vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos por lo tanto que el ropaje tiene una simbología muy rica en las Escrituras, que nos habla de renovación y santificación. ¿Cómo te vistes? Con un cinto de verdad, dice. En el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La expresión ceñidos los lomos es una forma de indicar presteza y preparación, un síntoma que muestra la disposición de querer hacer o colaborar en algo importante. Cuando nuestro Señor Jesús habla de cómo hay que estar preparados para su segunda venida, les dice a sus discípulos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El soldado que se tomaba en serio la guerra siempre se aseguraba de mantener su túnica ceñida y colocar sus armas de filo, como su espada corta, por medio del cinto, que gracias a su vez, perdonad por el gesto, a unos flecos tachonados en bronce aquí, unos flecos de cuero tachonados en bronce, ofrecía una protección ligera a los cortes en la zona pública. ¿Vale? En algunas tumbas de algunos guerreros, de algunos oficiales romanos, está este protector de cuero tachonado en bronce, como mostrando su hombría como guerrero en vida. Seguimos. No me habéis echado aún. Qué bien. Venga, sigo. Literalmente en griego el texto dice esto: habiendo ceñidos vuestros lomos de verdad. No se está refiriendo a la verdad del Evangelio. No. Se está refiriendo a tu verdad, tu sinceridad. Yo me crié con una persona, no voy a decir quién era, sinceridad, de buena conciencia. Por tanto, el cinto de la verdad habla de tu integridad. Lo que Pablo te está diciendo, nos está diciendo, es que debes estar dispuesto para, en todo momento, ser sincero. Recuerdo que hace años, es otro tipo de escritura. En el pensamiento judío de la antigüedad, el corazón representaba la mente y la voluntad, mientras que las entrañas o vísceras eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. Aquí está mi voluntad y aquí mis sentimientos. Ahora bien, que me queman las tripas de esto, ¿no? Espiritualmente hablando, la coraza representa la vida santa y honesta, la rectitud moral. En Efesios, la epístola que estamos tratando, la palabra justicia siempre es usada en sentido ético. No es la justicia impartida por Dios que nos hace justos, porque entonces no te la pondrías tú, te la pone Él. En el contexto de Efesios, sino que habla de tu propia justicia, tu honradez.
En Efesios 4:24 se nos dice, y vestidos de nuevo hombre, crearon un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Efesios 5:9 se repite, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por medio de la honradez, de la coraza de justicia, tu mente y tus emociones estarán protegidas, te está diciendo. Tu mundo interior quedará protegido en esta lucha espiritual si eres honesto. ¿Cómo te vistes? Dice, con el calzado del Evangelio de la paz, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias que llevaban los romanos soldados tenían tachuelas o clavos que se clavaban en el suelo. Y, a ver, vamos a ver, ¿no? Se nos habla de un apresto, una disposición a pisar el suelo firme en mitad del combate. Son las sandalias del Evangelio de la paz, el Evangelio que trae paz interior. Aquí existe la paradoja de que aún en lo más recio del combate, el creyente cristiano puede gozar de paz interior. Amén. Como dijo Jesús a sus discípulos la noche en que fue entregado, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el Evangelio de la paz, el Evangelio que trae paz interior. Es tener una gran disposición a guardar la calma en mitad de la furia del combate. Recuerdo lo que me pasó, bueno, hay que ver qué cosas pasan en la vida. ¿Quién me iba a decir?